Decirle buenas tardes, ¿cómo estás? Si no lo conoces mejor. Okay. ¿Cómo andás? Si no lo vas cerrando tanto tiempo. Y puede tomar su asiento. Qué bendición poder estar juntos alabando, adorando al Señor, rendiendo al Señor este tiempo maravilloso en donde le venimos a dar nuestra adoración, nuestra alabanza. Y ahora en esta parte vamos ¿a qué? A recibir. ¿A qué? A recibir. Así es, prepárate. Ahora decía con ganas, prepárate. Con tanta ganas, no, a ver si lo despeinar de al lado, pobre. Capaz que justo dice peino. ¿Sí? Como así te dice yo acá. Bien, solo para recordar, el domingo no hay servicio. ¿Hay servicio qué día? ¿A qué hora? Decía el al lado, antes del partido, Dios. ¿Quién? Si después no te quedo saltando en la plaza de Catán y no venía el culto, ¿no? ¿Qué pasó? No veniste a jugar el culto. No, me dolía las piernas. Después lo vimos en la plaza de Catán saltando. ¿Qué pasó? ¿El Señor hizo un milagro en tu vida? Así que el sábado, ¿a qué hora? A las 19. Muy bien. Aparte queremos que gane Argentina, ¿sí o no? Nos ocupamos del Señor y el Señor se ocupa de otras cosas. Muy bien. Lo metemos al Señor ahí en todo, nosotros lo metemos. Y dicen, qué fuerte. Pero gracias a Dios por todos están todos contentos, ¿verdad? Qué bueno, qué bendición. Le puse como título al mensaje el desafío de dejar una mejor generación. Y la palabra que les voy a compartir tiene la idea clara de evaluar cómo estamos manejando las responsabilidades, los adultos, los padres, cómo estamos manejando las responsabilidades que Dios nos dio. Pero también es la idea llevar a la juventud a la reflexión de saber qué generación quieren ser. Así que decirle al lado del palo para todo. Si alguno dijo no, el título, y bueno, capaz que a los padres no. Decirle para todo el palo. Así que vamos a ver cómo, desde el punto de vista bíblico, Dios desea que las generaciones venideras sean bendecidas. De hecho, cuando vamos a la palabra, la Biblia nos habla de ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Deuteronomio dice que Dios bendice hasta incluso la tercera y cuarta generación de aquellos que le buscan. De aquellos que le buscan. Es decir, lo que una generación vence y alcanza, la siguiente generación debe conservar y superar en dos aspectos muy, muy importantes. El primero, el natural, que está relacionado a las áreas de nuestra vida, que no, el trabajo, la familia, los bienes materiales, pero también el espiritual. Dios anhela que nosotros, yo siempre digo, nosotros como los padres tenemos que dejar un techo donde nuestros hijos puedan comenzar a edificar. Nuestro techo, el techo de nosotros los padres, va a ser el piso, el punto de partida, el punto de inicio de nuestros hijos. Ellos tienen que lograr cosas mucho más grandes. El Señor Jesús le dice a sus discípulos, ahora lo vamos a leer en Juan capítulo 15, mayores cosas que las que yo hice ustedes van a hacer. Estaba hablando a sus discípulos. No se sorprendan. Y el Señor hizo milagros, la gente se sorprendió, las multitudes lo siguieron, cosas increíbles. Y Él le decía a sus discípulos, ustedes van a hacer cosas mucho más grandes.
Así que no se sorprenda. Ustedes, en otras palabras, lo que el Señor estaba diciendo es, ustedes van a llegar mucho más lejos. Que si tenés algún joven cerca, decirle, vos vas a llegar mucho más lejos. Pero con fe, con ganas. Va a llegar más lejos, pobrecito, pobre joven. Ahora con ganas, como que realmente lo crees con todo tu corazón, decirle otra vez, vos vas a llegar mucho más lejos. Ahí está. Todos conocemos la famosa historia de David y Goliat que está en 1 Samuel capítulo 17, ¿verdad? De alguna u otra manera siempre la hemos leído. Pero en 1 de Crónicas, en el capítulo 20, verso 6, en 1 de Samuel capítulo 17, encontramos a David venciendo a este gigante Goliat. Esta historia muy conocida. Y acá en 1 de Crónicas y después en 2 de Samuel 21, 15, vamos a ver a otros hombres que también vencieron gigantes. 1 de Crónicas 26 dice, y volvió a haber guerra en Gat. Goliat, ¿de dónde era? ¿Alguien se acuerda? Decía el de al lado, no leo, dije, no leo. Donde había un hombre grande, donde había un hombre de grande estatura, el cual tenía 6 dedos en pies y manos, 24 por todos, y era descendiente de los gigantes. Es decir, tenía un parentesco con Goliat. Este hombre injurió a Israel, pero lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. ¿Quién mató a este hombre, a este gigante? ¿Quién? Jonatán, que era hijo de quién? De Simea. ¿Y este Simea quién era? Hermano de David. Entonces, Jonatán, ¿qué era de David? Era el sobrino. 2 de Samuel 21, 15. Dice, volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Y vi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pensaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñida con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, ¿quién? ¿Más quién? Abisai, que era hijo de quién? Mas Abisai, hijo de Sarvia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que se apague la lámpara de Israel. Abisai, en este caso, como Jonatán, es el que mata al gigante. ¿Está bien? Ahora, ¿quién era este Abisai? Primera de Crónicas, capítulo 2, verso 13. Isaí, ¿quién era Isaí? ¿Alguien se acuerda? Muy bajito, por la duda, por miedo, le dijo alguno. ¿Quién era Isaí? ¿Hijo? Padre. Decir, ni hermano ni hijo. Casi, pero no, decir. Está como los McAllister el otro día con Inglaterra, en el palo. Isaí era el papá de David, ¿se acuerdan? Decide no, pero ahora no habrá. Isaí, el padre de David, engendró a Eliab, su primogénito, el segundo Abinadab, Simea, este que mencionamos en Crónicas primero, el tercero, el cuarto Natanael, el quinto Radai y el sexto Osem. ¿El séptimo quién era? Y el séptimo, David. Finalmente nace David, de los cuales Sarvia y Abigail fueron hermanas. O sea que esta Sarvia era hermana de quién? ¿Era hermana de quién? Decía el de al lado, no es revelación, no es rema, no, lectura e interpretación. ¿Quién era Sarvia entonces? Lo digo porque capaz que, como no le dice nada, capaz que no entiende. ¿Usted? ¿Trabajamos juntos? Vamos a interactuar. ¿Quién era Sarvia? Entonces, en esta lista de genealogía nos muestra claramente que Sarvia no era hermana de Abigail, pero también de David. Y recuerden, el gigante que estaba a punto de matar a David, el de 1 de Samuel, capítulo anterior, 25-15,
lo mató, y Abisai, que era hijo de esta mujer sabia. O sea que este también, ¿qué era de David? ¿Qué era de David? También era sobrino. Los dos gigantes los matan los sobrinos de David. Son gigantes que menciona la palabra, ahora que no mata a David, pero que sí lo mata a su descendencia. ¿Está bien? Nosotros vivimos literalmente en una época donde muchas veces los roles están invertidos. A veces, en algunos hogares, lideran los hijos y los padres obedecen. Decía el de al lado, no en mi casa. Para que nadie se sienta. Como padres, ¿cuántos son padres acá? Levante la mano. Cuando hablo padres digo papá y mamá, ¿verdad? Como padres nosotros deseamos en realidad el bienestar de nuestros hijos, queremos que a ellos les vaya bien. Incluso uno de los evangelios dicen, si nosotros siendo malos, el hombre siendo malo sabe darle buenas cosas a sus hijos. Hace hincapié de que a pesar de nuestra naturaleza y de nuestra inclinación al pecado y de ir al mal, somos buenos con nuestros hijos, porque literalmente es así, nosotros queremos ver bien a nuestros hijos, ¿verdad? Otra vez, queremos ver bien a nuestros hijos, ¿verdad? Queremos que ellos avancen, que ellos progresen, que a ellos les vaya bien, que tengan éxito, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ahora, para que a ellos les vaya bien, el trabajo comienza en la casa. El trabajo comienza con la labor que nosotros como padres realizamos para que ellos tengan un futuro conforme al que nosotros deseamos. ¿Está bien? Es nuestro trabajo ahora trabajar lo que haya que trabajar para que ellos tengan un bienestar. Dos amén, nada más. Entonces, tenemos la gran responsabilidad como padres de preparar a nuestros hijos para la vida, para vivir la vida. Todos sabemos que la vida no es fácil. Nadie nos regala nada, ¿sí o no? Nadie, dale un codazo, nadie te regala nada. Aunque nos convertimos al Señor y venimos a la iglesia y queremos que en la iglesia nos regalen todo. Pero, como padres tenemos la gran responsabilidad de guiar, instruir, educar a nuestros hijos para que ellos tengan un buen futuro. El futuro de ellos empieza en casa. El futuro de ellos está en nuestras manos. Decía al lado, si tenés hijos que viven con vos, decía al lado, si tenés hijos que viven con vos, Dios te dio ese privilegio, esa gran responsabilidad de poder preparar a la próxima generación. Y bíblicamente Dios nunca pensó en que las generaciones nuevas empiecen de cero. Si a nosotros como padres nos ha tocado empezar de cero, a muchos de nosotros hemos venido del Señor golpeados con una mano atrás y otra adelante, sin saber a dónde ir, desesperados, y tuvimos que pelear y tuvimos que luchar y nos tuvimos que levantar y no tuvimos ese privilegio a veces, algunos, de que nuestros padres nos hayan guiado en el Señor y nos hayan ayudado en la vida. Muchos no tuvimos ese privilegio, pero no significa que nosotros no trabajemos lo necesario para que nuestros hijos sí lo tengan. Hay algo que nosotros siempre mencionamos y ministramos sobre todo en los encuentros, referido a la familia, y decimos, nadie puede dar nada que no tiene. Ahora, cuando uno viene al Señor, la realidad es que el Señor nos ayuda, nos enseña a ser buenos padres, aunque no los hayamos tenido. Y nos ayuda a saber guiar a nuestros hijos. El manual de vida es la palabra, es la Biblia.
Si nosotros nos fundamentamos en la palabra y nos manejamos conforme a la palabra, decía el de al lado, todas las promesas de Dios se van a cumplir. ¿Se van a qué? Se van a cumplir. Su propósito, el propósito de Dios fue que una generación edificara sobre otra generación. Y ahora vamos a ver cómo bíblicamente Dios siempre anheló que las generaciones venideras puedan alcanzar, puedan llegar mucho más lejos que las anteriores. Salmo 145, verso 4 dice, de generación a generación celebrará tus obras. De generación a generación celebrará ¿qué? Las generaciones, está diciendo, el salmista está diciendo, las generaciones venideras aún van a celebrar las obras de Dios. Amén. Seguirán celebrando las grandes obras que Dios va a hacer en sus vidas. Amén. Entonces surge una interrogante importante y que nos tenemos que hacer y que muchas veces la hemos escuchado, pero que está a la vuelta, y no es qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos, sino qué hijos le vamos a dejar a este mundo. Dije que hay dos cosas importantes, dos aspectos importantes que nosotros tenemos que trabajar como padres para esta generación. La primera en el aspecto natural y la segunda en lo espiritual. Número uno, en lo natural, los gigantes que los padres vencen, lo vimos recién, los hijos también aprenderán a vencer. David venció a Goliat, ese fue el gigante más famoso de todos, pero años después, como vimos recién acá en Primera de Crónicas, capítulo 4, y en Segunda de Samuel 21:15, vemos a la descendencia de David venciendo gigantes también. ¿Por qué ellos pudieron vencer gigantes? Porque se criaron viendo a los suyos, en este caso a David, como ellos vencían gigantes, como David vencía gigantes. Entonces creyeron que ellos también eran capaces de vencer gigantes. Si Goliat hubiese vencido a David, si nadie hubiese tenido el coraje, el valor, la valentía que tuvo David para enfrentar a Goliat y vencerlo, seguramente no se hubiese repetido este patrón en esta familia de que la descendencia de David pudiera vencer gigantes. Sin embargo, como David venció gigantes, los miembros de su familia, su descendencia, ellos dijeron, nosotros también somos capaces de vencer gigantes. Porque se criaron viendo cómo David vencía gigantes. Entonces, eso era parte de su ADN. Ellos entendieron que eran capaces de vencer lo que sus padres habían vencido. ¿Cuántos me siguen? Amén. Todos descendientes de los gigantes, en 2 de Samuel, en 1 de Crónicas 20 y el de 1 de Samuel 17 que venció a David, todos eran descendientes de gigantes. Pero en estos dos pasajes ocurre algo interesante. Ya no es David quien pelea contra los gigantes, sino sus descendientes, en este caso, aunque eran los sobrinos, eran sus descendientes. Ahora pelean sus sobrinos, que eran hombres que Dios estaba levantando para guiar a la nueva generación. De hecho, Abisai, su hermano Joab, y Asael, que eran también sobrinos de David, se convirtieron en hombres de guerra. Ayudaban, Joab, el hermano de Abisai, era el capitán del ejército de David. Eran los hombres que estaban acostumbrados a salir a la guerra, a pelear para Israel. Pero ellos se criaron viendo cómo David salía a la guerra, salía a la batalla, y siempre que venía, obtenía victoria. Así que ellos se convirtieron en hombres de guerra, porque se criaron en un lugar donde se acostumbraba a pelear, a guerrear, a no darse por vencido, aun cuando las cosas no estaban bien, porque aquellos que conocemos la historia, sabemos que David tuvo momentos de tropiezo, momentos de dificultad, pero se pudo sobreponer, se levantó y siguió peleando. Ahora estos jóvenes, la próxima generación, se crió viendo a un hombre que no se dejaba vencer fácilmente, no se daba por vencido fácilmente. Y esto es muy importante y es muy interesante porque nosotros como padres
queremos que a nuestros hijos les vaya bien. Queremos que a nuestros hijos les vaya bien. Y lo primero que nosotros le tenemos que dejar a ellos es el ejemplo. ¿Es qué? Siempre hay un ejemplo claro que grafico y que digo y que menciono, pero en realidad tiene que ver porque nuestros hijos aprenderán a hacer lo que ven en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Los sobrinos de David se criaron viendo a su tío pelear en las guerras de Dios. Pelear para Dios. Los sobrinos de David se convirtieron en los capitanes principales del ejército de David porque se criaron viendo a David como David peleaba las batallas de Dios. Entonces se convirtieron en hombres que también peleaban las batallas de Dios. Nosotros como padres queremos que nuestros hijos sigan nuestros pasos. Aquellos que hemos tomado la determinación de buscar y servir a Dios, queremos que nuestros hijos caminen detrás de nosotros, ¿sí o no? Amén. Ahora, hay gente que quiere que sus hijos sirvan a Dios, pero ellos no lo hacen. Amén. Decía el de al lado, pero hoy no vinieron. Padres que quieren que sus hijos amen a Dios, amen la iglesia, amen al prójimo, pero cuando llegan a sus casas y algo no les gustó de la iglesia, se ponen a hablar, a criticar y a hablar mal de la iglesia, de los líderes y de los pastores. ¿Y quiénes están escuchando ahí? ¿Quién? ¿Quién? Pero yo quiero que mis hijos amen a Dios y amen la iglesia y amen la obra de Dios. Decía el lado, dejá de hablar mal de la iglesia entonces. Claro, el nene después no quiere venir a la iglesia. Pastor, está rebelde el nene. No, vos sos el rebelde que va y habla mal. Entonces, claro, ¿cómo no va a querer venir el nene? Decía el de al lado, dolió, ¿eh? Y tocate la nuca casi, ay, dolió eso. Entonces, anhelamos para nuestros hijos un buen futuro. Y si anhelamos para nuestros hijos un buen futuro, tenemos que convertirnos en el mejor ejemplo de ellos. Amén. Una mamá sola dijo. Decía el de al lado, no, que todavía metí. Estos sobrinos de David fueron formados bajo el liderazgo de David. Vieron y se convirtieron en hombres de guerra porque David fue un hombre de guerra. Y pelearon y se convirtieron y lideraron el ejército. En el 2 de Samuel, este capítulo que leímos, en el capítulo 21, verso 15, Abisai dice que sale a defender a David porque David, ¿qué le había pasado? Había salido a pelear a David, pero ¿qué pasó con David? ¿Se qué? Decir recién lo leímos así. Recién sí. Se cansó David. ¿Qué pasó con David? Se cansó. David se cansó. Y cuando estaba en medio de la guerra, en medio de la batalla y en medio del cansancio, dice que vino un gigante y estaba aprovechando la oportunidad y dice, esta es mi oportunidad, voy a matar a David. ¿Y quién acudió a defenderlo? ¿Quién acudió a ayudarlo? Uno de sus sobrinos. Abisai. Mata a este gigante. Yo me imagino a este sobrino de David diciendo, maté a un gigante igual que mi tío. Estaba en el ADN de él. Ahora, lo tremendo de eso no es que mató al gigante, es lo que le dicen después a David. No vas a salir nunca más a la guerra, para eso ahora estamos nosotros. Vos no vas a salir más, no sea cosa que se apague la lámpara de Israel, no vas a salir más a la guerra. Ahora estamos nosotros para pelear las batallas de Dios. Estamos nosotros para pelear las guerras que están por delante. Y esa fue la última guerra, esa fue la última vez que David lo vemos o lo encontramos bíblicamente peleando en una guerra, porque su descendencia, su generación, se formó y se preparó para ocupar el lugar que él ocupaba. Estos se convirtieron en hombres de guerra porque sus padres eran hombres de guerra.
vieron que los suyos se quedaron en una casa donde no había tiempo o momento para quedarse en el piso rezongando, o sí, pero siempre tomaron lo mejor y dijeron no. Este hombre siempre peleó, este hombre siempre se fue a la guerra, este hombre siempre luchó y nosotros también vamos a hacerlo. Decía el lado, si querés que tus hijos sean unos guerreros, a la hora de decir a alguien que no haya venido con vos, si querés que tus hijos sean guerreros, pero con ganas decir, si querés que tus hijos sean guerreros, convertite vos primero en uno. Convertite vos primero en uno. Que ellos te vean no tirar la toalla, que ellos te vean no quedarte en el piso, que ellos te vean que vos seguís luchando a pesar de la dificultad, que ellos te vean seguir peleando a pesar de que las cosas no andan bien, que ellos te vean pelear en medio del quebranto, en medio del llanto, en medio de la dificultad. Si vos te convertís en un guerrero, tus hijos, los que caminan detrás tuyo, también van a ser grandes guerreros de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Estos hombres fueron formados bajo el liderazgo de David, y acá hay un principio bíblico muy importante, porque David no solamente venció gigantes, sino que formó su casa para que ellos también sean capaces de ser gigantes. Y tenemos que asumir esta gran responsabilidad y el liderazgo que Dios nos otorgó sobre nuestra casa, y tenemos que hacerlo con una responsabilidad tal que nos lleve todos los días a meditar qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos formando a los nuestros, cómo estamos formando a nuestros hijos, cómo estamos formando a los que están o los que vienen caminando detrás de nosotros. Si continuamente en medio de la adversidad nos quejamos delante de ellos, peleamos delante de ellos, gritamos delante de ellos, nos ofuscamos delante de ellos y rezongamos delante de ellos, ¿qué es lo que van a hacer? Y hay un dicho muy popular que dice, tal palo, padres quejándose de los hijos y los hijos están replicando lo que vieron de los padres. ¡Qué rebelde me tocó, me salió este pastor! Una vez una mamá me dijo así, fui a la casa a dejar a dos adolescentes que estaban tocando la música, que estaban sirviendo a Dios. La madre conocía al Señor y estaba apartada. Y cuando yo llegué me dijo, pastor, usted tiene que hablar seriamente con estos chicos, porque son muy rebeldes. Ellos estaban congregando y estaban sirviendo. La madre que conocía a Dios estaba apartada. Y llamaban a los hijos rebeldes. Decía el lado, cualquier parecido con la realidad. ¿El qué? Este siempre fue el propósito de Dios. No criar hijos dependientes de los padres, sino hijos preparados. Los hijos aprenderán mucho más entonces de lo que ven que de lo que escuchan. Si ven padres perseverantes, ellos serán perseverantes. Si ven padres perseverantes, ellos serán ¿qué? Perseverantes. Si ven padres que en medio de la dificultad oran, ¿qué van a hacer ellos? Cuando les toque vivir una dificultad, ¿qué van a hacer? Si ven padres que son íntegros, ellos aprenderán integridad. Si ellos ven padres que no bajan los brazos en medio de la adversidad, ellos van a decir, nosotros no vamos a bajar los brazos. No lo van a decir y no lo van a recordar porque mis padres, porque va a estar en su ADN, porque lo vieron, lo asumieron, lo absorbieron, va a ser parte de ellos. Ellos van a decir, nosotros no somos de los que retroceden, no podemos bajar los brazos, pero primero tienen que vernos a nosotros. Decía el de al lado, y vos pensando ya que no quiero ni más a la iglesia. Y a más de uno se le fue la gana, ¿no? Los gigantes que los padres enfrentamos con fe se convierten en la escuela de entrenamiento para nuestros hijos. Las adversidades que nosotros vivimos como padres, cómo las llevemos adelante, van a ser la mejor escuela para nuestros hijos. Cómo nosotros reaccionemos a las dificultades, cómo nosotros respondemos
adversidades, cómo nos comportamos en medio de la tormenta. Mientras nosotros lo vivimos, esa es la escuela, la formación que le estamos dando a nuestros hijos. Decía el de al lado, y si vos no te quedaste, si vos no te detuviste hasta acá, quédate tranquilo que vas a formar una descendencia bendecida, poderosa. A partir del año 2017-2018 se empezó a utilizar un término que lo empezamos a escuchar con mucha más frecuencia y que hoy es muy conocido, y es para definir a nuestros jóvenes, y es el término la generación de cristal. ¿Alguna vez lo escuchó? Amén. La generación de cristal. No tiene un autor específico en sí, pero sí fue compartido por algunos escritores, comunicadores, gente que consume redes sociales, y este adjetivo calificativo se empezó a incrustar en la sociedad y la sociedad lo empezó a repetir. Entonces, cuando vemos a nuestros jóvenes no saber cómo salir adelante, lo primero que viene muchas veces es, lo que pasa es que son parte de la generación de cristal. ¿Usted lo escuchó alguna vez? Amén. O no, yo solo. Levanten la mano los que escucharon eso, hermano. Ahora, las características de la generación de cristal son las siguientes. Algunas de las características de cómo el mundo califica a nuestra juventud hoy en día. Tiene baja tolerancia a la frustración, se ofenden con mayor facilidad ante críticas o desacuerdos, busca un mayor potencial emocional, es muy sensible a temas de inclusión, discriminación y derechos, expresan con más apertura sus emociones, problemas de salud mental, prefieren ambientes seguros y respetuosos, cuestionan con mayor facilidad y frecuencia la autoridad y las tradiciones, y tienen, entre otras, una fuerte presencia en redes sociales donde expresan opiniones y aportan demandas. Son algunas de las características. Así el mundo identifica a nuestros hijos. Así el mundo ve a nuestros hijos hoy. Pero cuando yo voy a la palabra de Dios a mí me muestra otra cosa. Vemos aquí que David vence a gigantes y su descendencia se convierte también en vencedores de gigantes. Vemos cómo David se convirtió en un hombre de Dios, en un hombre de guerra, y sus descendientes se convirtieron en hombres de Dios, en hombres de guerra. El mundo identifica a nuestra juventud así, pero yo me niego a aceptar este nombre para nuestra juventud, porque la palabra a mí me dice lo contrario. Y yo tengo que confiar en lo que la palabra de Dios me dice. Yo tengo que creer en lo que la palabra de Dios me dice. La Biblia dice, como dije recién, que Dios bendice hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que le buscan. Si nosotros buscamos a Dios, Dios es capaz de bendecir a nuestras generaciones. Si nosotros le agradamos, dice la Biblia que aquellos que agradan a Dios, Él se encarga de suplir y de bendecir las necesidades de aquellos que realmente trabajan para agradar a Dios. Amén. La Biblia dice exactamente otra cosa. Nosotros vemos que Dios está en el propósito de Dios, es la idea de Dios de bendecir a nuestros hijos. ¿Cuál es la idea de Dios? Bendecir a nuestros hijos. Entonces nosotros no podemos asumir este nombre que el mundo le da a nuestros hijos, a nuestra juventud. Dale un codazo al lado y decirle, a partir de ahora, ahora con ganas, a partir de ahora, voy a declarar la palabra de Dios sobre nuestra juventud, sobre mis hijos, sobre mi descendencia. Yo me niego rotundamente a llamar a mi descendencia, a mi juventud, como el mundo la llama, y voy a declarar
asumir que el mundo llame así a nuestra juventud es que por el año 2016 un gran hombre de Dios me supo decir cosas que se han cumplido en mi vida. Me profetizó y me dijo, pero entre tantas de esas cosas que él me dijo, vas a ser un hombre que va a levantar una generación poderosa. Pero la generación que te va a preceder a vos, y en esto fue muy detallista, pero la generación que te va a preceder, es decir, los que vienen detrás tuyo, no solamente van a ser una generación de poder, sino también va a ser una generación de fuego, mucho más poderosa que la generación que vos vas a levantar, mucho más poderosa, me estaba diciendo, vas a llegar lejos, pero los que vienen detrás tuyo van a llegar mucho más lejos, vas a ser usado, pero los que vienen detrás tuyo serán mucho más usados, vas a levantar una generación de poder, pero los que vengan detrás tuyo serán una generación de poder y de fuego. Y yo le creo al Señor. ¿Cuántos creen en esta palabra? Y yo le creo al Señor. Cuando Dios en el año 2016 me soltó esta palabra, nosotros éramos 15 dentro de la iglesia. Y hoy, el Señor ya ministrándome con esta palabra y hablando y ministrando mi corazón con esta palabra, hoy, retomando el sermón, me vino esa palabra que este pastor me compartió hace varios años. Decía él al lado, tu descendencia. Ahora como que lo crees con todo tu corazón. Tu descendencia será una descendencia de poder y de fuego. Una descendencia poderosa en el nombre de Jesús. Yo lo creo. Para eso, como padres, tenemos que dejar de ser permisivos. Como padres, muchas veces queremos evitarle el sufrimiento a nuestros hijos. Y muchos de nosotros no tuvimos esa particularidad de que nuestros padres nos dieran esa oportunidad. Sin embargo, nos formamos. En medio de la adversidad, en medio de la dificultad, en medio del quebranto, de la separación, de los divorcios, en medio de la escasez, en medio de la pobreza. Hoy estamos acá. Y si queremos levantar una generación de poder y fuego, decía el lado, tenemos que dejar de ser permisivos. Algunos no se hacen cargo porque son Galtieri con los hijos. Hay que dejar de ser ¿qué? Cuando vamos a la palabra de Dios, Dios nunca educó así. O Dios nunca nos enseñó que educáramos así, con permisividad y queriéndole evitar los sufrimientos porque nosotros tenemos la experiencia y claro, entonces hay cosas que queremos evitar. Proverbios 13:24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. ¿El que detiene qué? Ay, los jóvenes dicen, ay, pastor. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama, desde temprano ¿qué? ¿Desde qué? Pastor, el nene no quiere venir a la iglesia. ¿Cuántos años tiene el nene? 8. Si con 8 no quiere venir a la iglesia, cuando tenga 12 va a fumar detrás tuyo y no te va a decir nada, ni te vas a enterar. No, es que no lo podemos. No lo puedo obligar a que venga a la iglesia. Yo siempre digo, hijo que vive bajo tu techo y que come bajo tu mesa, vive bajo tus reglas. Amén. Y si no quiere, da una patada de parte mía y una de parte de Dios. No quiere venir a la iglesia y lo dejamos. No quiere ir a la escuela, pero en la escuela lo mandamos, ¿verdad? O como no quiere ir a la escuela, usted lo manda.
quieren ir y sin embargo lo mandamos igual. A la iglesia no quieren venir, no. Bueno, déjalo, pobrecito, qué sé. Ahí está la Play educando a los niños. El teléfono, los jueguitos. Proverbio 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. ¿Qué lo va a dejar de hacer necio? La vara. La vara. Bueno, ya que hay padres que van a la casa y cortan el palo y juegan de... Ya tengo la vara. Proverbios 23, 13 y 14. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, va a morir. Ay, no, pobrecito. Porque si lo castigas con vara, ¿qué le va a pasar? No morirá. Para mí que mi mamá conocía muy bien esta escritura. Y aprovecho para decirlo porque no vino. No va a ver. Le decía a otro. Y el 14 dice, lo castigarás con vara y liberarás su alma del Seol. Lo castigarás con vara y liberarás su alma de la muerte. Amén. Hebreos 12:11, la Nueva Traducción Viviente, dice, ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Amén. Decía el lado tremendo. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Decía el al lado, si se quiere enojar, ¿se quiere enojar? Alguna razón, ¿no? Ninguna disciplina resulta agradable. Claro, nosotros cuando nos retaban, nos retaban. Cuando nos daban por el lomo, como usted ya sabe que... Gracias a Dios, mi mamá me dice, yo le digo, no, porque vos me hacías esto, y me pegabas, y me hacías esto, y me hacías aquello. Y así saliste torcido igual. Mirá si no lo hacías. Hermano, la palabra de Dios aquí en Hebreo nos enseña que la disciplina forma el carácter. ¿Forma qué? ¿Forma qué? El problema no es que nuestros hijos sufran. El problema es que sufran sin haber sido preparados. Tres herramientas indispensables. El ejemplo. Los hijos imitan. Enseñanza. Los hijos aprenden. Y disciplina. Los hijos se fortalecen. Hay que me diga amén. Amén. 2. En el plano espiritual, Dios quiere que la siguiente generación mantenga y alimente el legado que recibió. Espiritualmente, ellos tienen que llegar mucho más lejos también. Así que para esos padres envidiosos que le da envidia ver progresar a sus hijos, saque ese sentimiento de Satanás del corazón. Porque si ellos están progresando mucho más de lo que progresó usted, es porque usted está haciendo la cosa bien. O hizo la cosa bien. Dios quiere que la siguiente generación mantenga y aumente el legado que recibió. No hay legado más grande que le podamos dejar a nuestros hijos que el Evangelio. No hay legado más grande que le podamos dejar a nuestros hijos que al Señor. No solamente los gigantes fueron vencidos, sino que espiritualmente hablando, también hubo milagros que se fueron reproduciendo de generación en generación. Bajo el liderazgo de Moisés, el mar rojo se abrió en dos.
Pero antes de llegar a Gilgal, bajo el liderazgo de Josué, se abren dos el río Jordán. ¿Se acuerdan la historia? Con la diferencia que bajo el liderazgo de Josué, que era el discípulo de Moisés, la nación de Israel conquistó la tierra prometida. Bajo el liderazgo de Moisés, el pueblo de Israel caminó en el desierto. Bajo el liderazgo de Josué, el pueblo de Israel caminó en la promesa de Dios. Aunque Moisés fue un gran hombre de Dios, pero espiritualmente su discípulo condujo a la nación a conquistar la tan ansiada promesa de parte de Dios. ¿Está acá o se fue? David estableció su reino y se convirtió en rey, venciendo y peleando grandes batallas. Ahora, el tiempo de paz, ¿quién lo heredó? Su hijo Salomón. David tiene el buen deseo y compra el terreno para construir un templo, para que Dios deje de andar en tiendas, la presencia de Dios deje de andar en tiendas y esté en un templo. Pero el que construye el templo, ¿quién es? ¿Quién es? Es Salomón. David deja todos los planos preparados. David consolida el trono. Comenzaba una nueva monarquía en la nación. Y David fue un gran hombre de Dios que conquistó grandes cosas y materialmente obtuvo mucho. Pero su hijo Salomón es recordado como el hombre que más tuvo sobre la faz de la tierra, incluso más que su padre. ¿Está acá o se fue? Elías resucita a un niño, al hijo de la viuda de Sarepta. Eliseo resucita también, hace el mismo milagro, resucita también a un niño, al hijo de la tsunamita. En Primera de Reyes 17, 21 y 22 dice, hablando del milagro que hizo Elías de resucitar al niño, y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió y él revivió. Ahora, en Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 32, vemos al discípulo de Elías, a Eliseo, haciendo el mismo milagro. Otro niño, otra madre. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Gibbs y dijo, llama a esta tsunamita, y él la llamó, y entrando ella, él le dijo, toma tu hijo. El milagro que hizo Elías, también lo hizo su discípulo, ¿quién? ¿Quién? Eliseo. Ambos resucitan a un niño, ambos oran, ambos se tienden sobre el cuerpo. El método es prácticamente igual, y no fue una casualidad. Eliseo ¿aprendió de quién? Elías. Me estaba asustando. Si alguno me decía Moisés, me vas a ver. O vos. ¿De quién aprendió Eliseo? ¿De quién? No fue una casualidad. Él lo vio. Vio a aquel que era su maestro, aquel que era su instructor, aquel que estaba encargado de discipularlo. Aprendió con Elías, aprendió sirviendo. Ahora, hay algunos detalles que están en ambas historias. Elías dice que se tendió 3 veces y Eliseo repitió el proceso hasta que el milagro fue completo. El niño estornudó 7 veces, dice la palabra, y abrió los ojos.
Elías se tiende sobre el niño 3 veces. Y Eliseo, ahora yo me morí. Elías se tiende sobre el niño 3 veces y Eliseo hace lo mismo, pero en 2 ocasiones. Eso significa que nuestra generación espiritual será más eficaz que lo que nosotros lo somos. Obtendrán resultados en un corto plazo. No tardarán tanto tiempo como nos. Dar un codazo al de al lado y decir, no le va a llevar los años que te llevaron a vos. Ahora animar en la fe, dice, a tu descendencia no le va a llevar el tiempo que te llevó a vos. A tus hijos no le va a llevar el tiempo que te llevó a vos. A ellos no le va a costar tanto tiempo. Alguien que diga amén y arrebate la palabra. Ellos no les va a costar el tiempo que te costó a vos. Ellos lo lograrán en menor tiempo. Decían al lado, ellos lo van a hacer mucho más rápido. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen? Otra de las cosas es que Eliseo no inventó un camino nuevo, no dijo, bueno, voy a experimentar, no hizo una apología del milagro que vio en Elías. Sin embargo, recibió un legado espiritual. Elías le dice en algún momento, pide lo que quiera que te dé, antes que yo sea quitado de ti. ¿Y qué pidió Eliseo? ¿Alguien se acuerda? Dijo, yo quiero la doble porción de tu espíritu. Ahora, ¿por qué? ¿Que Eliseo quería ser más que su maestro? ¿O anhelaba con todo su corazón servir a Dios y ser eficaz igual o mayor que su maestro por el amor que tenía a Dios? Porque si hubiese sido de un corazón torcido, Elías no le hubiese dicho, cosa difícil has pedido. Si me ves, cuando yo soy quitado de ti, se te dará. Si no, no. Entonces Eliseo dijo, no me desprendo ni de noche, ni de madrugada, ni de mañana, ni en ningún momento del día me voy a desprender de mi maestro. Y comenzó a seguir a Elías por todos lados. Hasta que heredó esa doble porción. Además, cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando estudiamos la vida de Elías y la vida de Eliseo, aproximadamente los milagros que hizo Eliseo son el doble de los que hizo Elías. Eliseo duplicó prácticamente los milagros que hizo su maestro Elías. Incluso de muerto. Dice que tiran a un muerto en la tumba donde estaba Eliseo. ¿Alguien se acuerda de la historia? Y cuando el muerto cae sobre los huesos de Eliseo, ¿qué pasa con el muerto? ¡Resucita! ¿Se acuerdan la historia? Hay que leer más, hermano. Mucho Dios, pero si no leemos no pasa nada. Elías fue un gran hombre de Dios sin lugar a dudas. Nada hizo descender fuego del cielo como ningún otro. Ahora, Eliseo terminó duplicando y haciendo mucho más de lo que hizo su maestro Elías. Juan capítulo 14, verso 12, dice, el que en mí cree, mayores obras que estas hará. El que en mí cree, mayores obras que estas hará. Estas son palabras del Señor para sus discípulos. No se asombren de lo que yo estoy haciendo, porque ustedes van a hacer cosas más grandes. Ustedes van a llegar mucho más lejos. Ustedes serán mejores. Ese es el lenguaje del reino que los padres tenemos que utilizar en nuestra casa. Darle un codazo al de al lado y decirle, ¿escuchaste? Nada de las palabras, nada de inútil, nada de, bueno, vas a llegar nunca a ningún lado. Nunca. Aún cuando estés bien enojado con él, decís, ¡vos vas a ser mejor! Pero está bien fuerte, aunque se te rompan las muelas, no importa. Todo sea por el futuro de los hijos. Está bien. Último, para cerrar. El mayor fracaso no es que los hijos sean diferentes.
a nosotros. De hecho, no tienen que ser iguales a nosotros. Decía el de al lado, mira la carreta. Pobre criatura. A veces hay una excepción. Acá lo vemos mis 2 hijos. Pero bueno, no todo tiene ese privilegio. Incluso espiritualmente ellos van a ser mejores que nosotros. Pero no alcanza solamente con traerlos, hay que traerlos a la iglesia. Pero no alcanza. Si acá decía al lado, si no estabas trayendo a tus hijos a la iglesia, hay que traerlos. No me digas, decía al lado. Hay que traerlo, Pero no alcanza con traerlos a la iglesia. Ellos tienen que heredar la pasión que nosotros sentimos por el Señor. El amor, la devoción que nosotros tenemos por Él. No alcanza que nuestros hijos vengan a la iglesia y se conozcan todas las adoraciones y todas las alabanzas. E incluso la nueva que sacaron los chicos de adoración de acá, ves ahí en YouTube, no alcanza con eso. Ellos tienen que aprender a conocer al Dios de la adoración y de la alabanza. Y es nuestra responsabilidad. No alcanza con que ellos aprendan y conozcan la palabra de Dios y puedan comenzar a predicar bonito. Lo importante es que vivan la palabra más que la prediquen. Dale un codazo al lado y decirle, hay una gran responsabilidad. Es decir, tenemos un gran desafío. Tenemos que educar a nuestros hijos no solamente para que les alcancen lo justo y lo necesario. Tenemos que sacarlos del denominador común. La Biblia dice que Dios nos llamó a ser la luz del mundo. Somos la sal de la tierra. Somos aquellos que estamos encargados de iluminar a este mundo en medio de la oscuridad. Y somos la sal, somos los que le dan, aquello que le da el sabor a esta tierra. Es decir, en otras palabras, Dios nos llamó a ser distintos, diferentes, a marcar una diferencia. Y nosotros tenemos que educar a nuestros hijos en este aspecto, de hacerles saber que ellos son diferentes, que ellos son mejores, que ellos han sido llamados a marcar una diferencia. Y si nosotros asumimos este desafío y esta responsabilidad como corresponde, tendremos una generación que va a levantar a generaciones y a generaciones y a generaciones y a generaciones y a generaciones. Y es importante ahora que los jóvenes no utilicen los errores de la generación anterior como excusa. Porque muchos de los jóvenes dicen, es que mi papá me enseña, pero ellos... Yo siempre le digo a los líderes, sobre todo a los que están cerca mío, yo aprendí mucho de mis pastores, de las personas que están en autoridad. Aprendí de lo que me enseñaron y aprendí también de sus errores. Y les digo, ustedes aprendan de lo que les enseño, pero también aprendan de mis errores. Mejórenlos. Yo aprendí a qué cosas tenía que mejorar y qué cosas no tenía que hacer. Y ustedes tienen que ser mejor, porque ustedes van a mejorar incluso aquella versión, aquella parte, esas áreas que a mí me cuestan. Ustedes van a ser mejor porque van a ver los errores y ustedes van a decir, esto tengo que mejorarlo, esto tengo que hacerlo de una manera distinta. Este error yo no lo voy a cometer. Porque también en algún momento yo dije, no, es que mi papá me abandonó y estando en el Señor, mis primeros años, sin querer soltar el perdón y sin querer, no, Él me abandonó y Él me dejó y por culpa de Él esto y por culpa de Él aquello y por culpa de Él esto y por culpa. Y un día tuve que pararme, tomar la decisión de poder perdonar y avanzar y comenzar a construir.
legado, que no solamente me iba a abrazar a mí, sino también a los que venían detrás mío. Y en eso estamos, trabajando, construyendo un legado para los que venían detrás. Jóvenes, los errores de los padres, úsenlo como una plataforma de inicio. ¿Como una qué? Ya no digan, por culpa de mi mamá, o por culpa de mi papá, o por culpa de fulanito, por culpa de menganito. Empiecen a utilizar el lenguaje del reino. Sí, me pasó esto, pero con la ayuda de Dios yo voy a llegar mucho más lejos. La diferencia ahora está en que no tengo a Dios. Ellos también no lo tenían. Ellos también tal vez en ese momento no estaban en el Señor. Voy a ser distinto porque yo tengo en mi corazón al Señor. Ya no digan, no voy a seguir porque a mis viejos hicieron esto y ahora por eso todavía estoy. Basta de estar marcando y hablando de los errores de los padres porque te van a someter a una vida de frustración. 2 de Corintios 5:17 dice, de modo que según lo está escrito, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, son hechas todas nuevas. Y a pesar de lo que hayas vivido, Dios puede hacer algo nuevo en tu vida si vos pones tu vida en sus manos. Hay algún joven aquí que diga, hoy yo quiero poner mi vida en las manos de Dios. Hay algún joven que diga, yo quiero poner mi vida en las manos de Dios. Voy a comenzar a hablar diferente. Yo sé que en mi casa no logro, pero lo que en mi casa no lograron, yo lo voy a lograr en el nombre de Jesús. Lo que mis padres no lograron, yo lo voy a lograr en el nombre de Jesús. Lo que ellos no conquistaron, yo lo voy a conquistar en el nombre de Jesús. Jóvenes, no se rebelen en contra de sus padres, rebélense en contra del enemigo que no los quiere ver avanzar, que no los quiere ver progresar. Rebélense en contra del pecado, en contra del enemigo, en contra del avance, de sus vidas. Rebélense en contra de todo aquello que lo está queriendo estancar y detener. Hay alguien que hoy tiene que salir de acá diciendo, yo me voy a levantar en el nombre de Jesús. Un padre, una madre, un hijo, que yo me voy a levantar en el nombre de Jesús. Voy a asumir esta responsabilidad y voy a comenzar a caminar bajo la dirección de Dios. Voy a dejar de buscar culpables, que sé que ahora lo tengo en Cristo. Mientras le aplaudís al Señor, ponete de pie ahí donde estás. Tenemos una gran comunidad de jóvenes. Dios quiere hacer cosas grandes. Ciertamente olvidando lo que estaba atrás, yo me extiendo hacia lo que está adelante. Joven, jovencita, tiempo de dejar el pasado atrás, caminar hacia todo lo que Dios tiene adelante para tu vida. Tiempo de dejar de echar la culpa y vivir aferrado a ese pasado que no te deja avanzar y que lo único que trae es sufrimiento, tristeza, lágrimas, frustración y te mantiene siempre en el mismo lugar o siempre te tira atrás, viviendo una vida de desánimo, sin sentido, sin rumbo ni dirección. Aunque padre y madre te dejaren, dice la palabra, con todo te va a recoger Jehová. Tus padres te pudieron haber fallado, pero estás acá. Si estás acá es porque el Señor tiene grandes planes con tu vida. Yo dije, si estás acá es porque Dios tiene grandes planes con tu vida. Si vos lo querés, levanta tus manos por un momento, inclina tu cabeza ahí donde estás. Que mientras le adoramos al Señor, oro para que la presencia de Dios en esta noche, Dios que cumple todas
tenemos un gran desafío. Como jóvenes hay un gran desafío.
familia te honrará. Vamos, profetizarlo. Y mis hijos te amarán. ¿Alguien lo puede profetizar? ¿Alguien lo puede declarar? Dale, abrí tu boca. Mi familia te honrará y mis hijos te amarán. Vamos, alguien que lo diga fuerte. Esto no es por vista. Esto no es por lo que estamos viendo. Pero pastor, veo tan difícil que yo en mi casa si vamos no. No es por vista. Dale, declaralo. Levante una oración por cada familia, por cada hogar, por cada matrimonio, por cada joven. Él está aquí en este lugar. Y está siendo tocado, ministrado por el poder de tu Espíritu Santo. Para que tú le traigas un renuevo, para que tú levantes los brazos de aquellos que lo han bajado, para que tú le devuelvas la fe a aquellos que la han perdido por las diferentes situaciones, por la adversidad, por lo vivido en la casa, en el hogar, en la niñez, en la adolescencia, en la juventud. Y en el nombre de Jesús nosotros nos levantamos a una sola voz a declarar esta adoración. Lo hacemos proféticamente, a pesar de lo que estamos viviendo, a pesar de la lucha, a pesar de la adversidad, a pesar de la tormenta, a pesar del proceso, a pesar del desierto. Nos levantamos a profetizar que el fin poderosa y después, tu generación será una generación de
Muchas veces dijiste, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué mis hermanos? Pero si estás acá hoy, es porque Dios te trajo y te va a levantar con todo su poder. Te vas a ir a levantar a otros. Dios te levanta para levantar a otros. Joven, Dios te levanta para levantar a otros. Dios levantará en esta ciudad. Dios levantará una generación de poder, una generación de jóvenes poderosa, una generación de jóvenes íntegra, que va a ser movida en el poder, en el fuego del Espíritu Santo. Ellos no son la próxima generación, la generación del futuro. Son los que se están preparando, los que se están entrenando. Son los Abisaí, son los Joabes, son los Asael, que están viendo como los demás, como los valores salen gigantes. Están en la escuela de Dios preparándose para alcanzarán las cosas que tus padres no alcanzaron. Llegarán mucho más lejos. Hoy voy a estar levantando tu mano y decir, no, el Señor, aquí estoy. Yo quiero ser parte de este desafío. Acá estoy. Puede profetizar la parte de decirle, vamos, levanta tu mano y decíselo. A ver la iglesia. A ver la iglesia, vos que recibiste la palabra en esta noche. Profetiza esta adoración de lo más profundo de tu corazón. Díselo. Gracias, Señor, por esta noche maravillosa donde tú nos has hablado, nos has ministrado. Hoy recibimos esta tu palabra. Te honramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra. Nosotros creemos que lo que viene detrás de nosotros será mucho más grande. Tomamos, atesoramos, nos aferramos a esta tu palabra. Te honramos y te bendecimos. ¿Hay alguien aquí que pueda darle un fuerte aplauso al Señor? Y que le crea al Señor.